Primera de Corintios, capítulo 10. Hoy estaremos viendo los versículos 6 al 13. A manera de introducción y repaso, estábamos viendo que en este capítulo que está cerrando el tema de la idolatría, en el capítulo 10, Pablo está mostrándole a los corintios parte de su historia, que está mostrándoles a ellos lo que vivieron nuestros padres, lo que vivió la iglesia del Antiguo Testamento o la congregación en el desierto, los beneficios que recibieron. Y está haciendo esto con el propósito de mostrarles que tanto ellos, los del pasado, como los corintios, y por supuesto también nosotros ahora en el presente, estamos gozando de los beneficios de Cristo. Y que si ambos pueblos están disfrutando, digo ambos en el tiempo, el pasado y el presente, si ambos estamos disfrutando del mismo Dios, de las mismas bendiciones de aquel Dios, entonces prestemos también al carácter de ese Dios. ¿Cómo Dios respondió a la fe y la conducta en el Antiguo Testamento? ¿Será diferente al Nuevo Testamento? ¿Habrá cambiado Dios su carácter o habrá cambiado Dios sus exigencias o habrá cambiado nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice Hebreos? Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y por los siglos. Y esto es lo que trae Pablo a colación. La semana pasada veíamos los versículos 1 al 5, los beneficios del pueblo de Dios, los beneficios de la congregación en el desierto, como dice Esteban en Hechos 7:38. Pero hoy veremos los pecados de estos hombres, los pecados de nuestros padres, porque esos hombres no son ajenos a nosotros, no solamente es parte de la historia universal. Ellos, en muchos sentidos, son nuestros antepasados. Si estamos en Cristo, ¿qué dice Pablo en otros lugares? Si estamos en Cristo, no hay diferencia entre israelita, entre gentil, entre judío, entre gentil. Si estamos en Él, la Biblia es nuestra historia, la historia de los nuestros que nos precedieron. Nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, si estamos en Cristo. Nosotros somos la iglesia después del Nuevo Testamento, después de Cristo, y ellos son la iglesia antes de Cristo, de su venida. Veamos entonces, hermanos, este Dios. Fijémonos, para citar un pasaje que hemos visto la semana pasada, pero hoy podemos ver. Vamos rápidamente a Gálatas antes de leer Primera de Corintios. En Gálatas 3 se nos dice así, Gálatas 3, el versículo 6, 7, y luego saltaremos a dos más. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Y sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y el verso 9, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y el verso 29 de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Entonces vemos que nuestra historia está unida, hermanos. Ellos son nuestros antepasados en la fe, antepasados espirituales, podríamos llamarlos así. Y lo que vimos la semana pasada es que ellos estuvieron presenciando continuamente la salvación de Dios y su cuidado providencial. La nube y el mar fue lo que de manera sombría se podría decir su bautismo, y también la bebida y la comida espiritual que recibieron continuamente, nos dice Pablo que era de Cristo. Es como en un paralelo a la cena del Señor, o simplemente podríamos decir que disfrutaron de la presencia de Dios y el cuidado paternal. Nosotros hemos disfrutado de lo mismo, nosotros participamos del bautismo, participamos de la cena del Señor, por tanto estamos en igualdad de condiciones y aún mejor, porque ellos fueron bautizados siguiendo a un hombre, siguiendo a Moisés, siguiendo al mediador humano que no era el Cristo, que era imperfecto, y nosotros estamos bautizados en Cristo, no en Moisés, bautizados en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y ahora sabemos que Él es el guía perfecto, que Él no se equivoca, Él pasó a la tierra prometida que conquistó, y nosotros estaremos algún día con Él. Cada semana se nos presenta a Cristo, como decíamos, y ahora veremos la continuación. Vayamos ahora sí, hermanos, a 1 de Corintios 6, leamos lo que dice el apóstol Pablo, desde el versículo 6 en adelante. Nos dice
Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hasta allí, hermanos, los pecados de la iglesia del desierto. Pablo decía que no quería que ignoremos estas cosas en el verso 1. No quiere que las desconozcamos, que las dejemos en el olvido, que no meditemos en ellas. Él quiere todo lo contrario, que estemos familiarizados, que seamos conocedores de esto. Quiere que tengamos presente también esto, hermanos, los pecados de nuestros padres espirituales. Es nuestra historia. Dice Proverbios 14, el verso 16. Lo siguiente: el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio es arrogante y confiado. Y nos dice también el Proverbio 22, verso 3, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 14, 16 nos dice algo que puede ayudarnos a apreciar mejor esta historia. El sabio ve el mal, ve que a otro le ha acontecido un daño, lo ve y se aparta. Pero el necio es arrogante y confiado. Y el otro proverbio, el que hemos leído en el Proverbio 22, nos dice que se lleva el daño. Oh, hermanos, estos versículos nos ayudan a entender la intención de Pablo. Él quiere que seamos sabios. No quiere que veamos la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento. Vemos y pasamos por encima de los mismos pecados y nos llevamos el daño. Seamos sabios, no seamos arrogantes y confiados, que era el pecado que estaba tratando aquí también. Fijémonos, los pecados que enumera, nos dice allí en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a hacer un repaso de los pecados que cita aquí. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a verlos brevemente para que no ignoremos estas cosas. Dice aquí, ellos codiciaron cosas malas, no lo hagamos nosotros. ¿En dónde está esta parte? La referencia comúnmente aceptada está en Números capítulo 11, cuando el pueblo deseó más alimento y más diversidad de alimento de la que Dios le había dado en ese tiempo. Vayamos a Números, el capítulo 11, y veamos el lenguaje que se utiliza aquí para que podamos ver el pecado, sus formas, y como dice el proverbio, hallar sabiduría y apartarnos de eso. Números, capítulo 11, verso 4, es la primera referencia que está aquí. Nos dice el verso, y el populacho de extranjeros que había en medio de ellos deseó con codicia, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, nada sino este maná ven nuestros ojos. Nuestros padres fueron tentados, que dice aquí, por los extranjeros. En este caso sabemos por aquellos que no pertenecen a Cristo sino al mundo. Nuestros padres fueron tentados por los del mundo a cosas que Dios no les había dado. Dios les había dado el maná ya, porque aquí lo describe, el pan del cielo, que era un milagro diario. Era un pan que nadie había recibido jamás, ningún pueblo lo había conocido, ni participó, ni vio ni comió ese pan, y los israelitas sí. La iglesia del desierto sí, el pueblo de Dios disfrutó de esta bendición por un tiempo, pero luego se hastiaron de la bendición de Dios, la aborrecieron
y se quejaron. Comenzaron a codiciar lo que comían antes en Egipto, la abundancia, la variedad. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio era que disfrutaban ellos supuestamente estas cosas? Puede ser que la necedad les haya llevado a hablar de mucha variedad cuando realmente no comían en el día a día eso. Ese es otro tema. Pero ellos comenzaron a codiciar lo que antes comían en Egipto a costa de su libertad. Comenzaron a codiciar, a desear desmedidamente y por ende, ¿a qué nos dice el texto? A entristecerse y a llorar por lo que no tenían, por lo que Dios no les había dado en ese momento. Ellos rompieron en ese instante el 10º mandamiento que Dios les había dado. ¿Qué dice el 10º mandamiento, hermanos? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20. El Catecismo Mayor de Westminster, en la respuesta a la pregunta 147 y 148, nos habla de los deberes que tiene este mandamiento. No solamente es no codiciar, no tener un deseo desmedido por lo que tiene el otro, sino estar contento de manera plena y darse por muy bien servido en toda la providencia de Dios hacia nosotros. Eso exige el 10º mandamiento. No solamente es no mirar lo que tiene el otro, es tener contentamiento con lo que Dios nos da, sentirnos satisfechos, servidos con lo que Dios nos da. Cuando no estamos contentos, cuando tenemos lástima de nuestra condición, o cuando estamos tristes por lo que no tenemos, o tristes por lo poco que tenemos, entonces rompemos el 10º. De hecho, caemos en las prohibiciones de ese mandamiento. Comenzamos estando descontentos, llorando nuestra suerte, pero inmediatamente caemos en la envidia. En la envidia y todos los males que eso atrae. Podemos envidiar, hermanos, a los justos y a los injustos, a los incrédulos y a los enemigos de Dios incluso. No solamente tener envidia por los familiares y amigos, sino incluso por los enemigos de Dios. ¿Qué hizo Dios ante este pecado, hermanos? Dios simplemente se quedó pasivo, o Dios reaccionó para que nosotros veamos el desagrado hacia este pecado. Veamos los versículos. Israel dice: ¿quién nos diera de comer lo que teníamos en Egipto? Y Dios dice: yo te daré hasta que salga por las narices. Veamos en el verso 33 de este mismo capítulo de Números 11, lo que nos dice aquí de el juicio de Dios por esta codicia desmedida, este anhelo, este afán que tenía Israel. Verso 33. Aún estaba la carne entre sus dientes antes que fuera masticada, cuando el furor de Jehová se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dios trató con su pueblo y dio este castigo para que nosotros veamos cómo reacciona y sigue reaccionando Dios cuando nos ve en esa condición, lamentando el pasado y los supuestos bienes, o lamentando por lo que no tenemos. Dios se aira. Dios no simplemente permanece pasivo, Él tiene ira. Que no actúe hoy de la misma manera con nosotros y nos envíe una plaga, eso se debe a su paciencia y a su misericordia, pero la actitud de Dios, como dice el Salmo 2, se inflama su ira. Es una ofensa, hermano. Piensa en el plano humano. Tú le das algo a tu hijo y lo tira porque quería lo del otro. No vas a permanecer pasivo. No vas a estar como una roca. Vas a estar ciertamente airado y enfadado. Cuanto más nuestro Dios, que todo lo ve, incluso aquella codicia oculta que tenemos. Aprendamos, hermanos, la virtud del contentamiento a la luz de esto, a no desesperarnos por lo que no tenemos ahora. Aprendamos a pedir humildemente en oración lo que desea nuestra alma. Muchas de esas cosas, si estamos en Cristo, serán anhelos legítimos, pero en todas ellas tiene que estar la oración, porque el pecado, como Dios le dijo a Caín, está a la puerta. Aprendamos a tener contentamiento, a pedir humildemente en oración todas las cosas y las fuerzas para alcanzarlo en la medida que dependa de nosotros. Queremos buenas cosas para los nuestros siendo malos, pero en todas esas cosas, hermanos, no debe guiarnos la codicia y el afán y otras cosas que veremos. Si no lo convertimos en una oración humilde, se volverá en una tentación continua.
Ese deseo nos invadirá tanto que incluso todo nuestro día, o incluso no solamente los 6 días de la semana que tenemos para ocuparnos de estas cosas, sino incluso en el día del Señor, hasta allí nos seguirá el afán y nos acabará consumiendo. Estaremos próximos a lamentar nuestro cristianismo como ellos lamentaron su llamado de Dios a ser pueblo suyo. Estaremos próximos a lamentarlo porque no tenemos lo que el mundo tiene, o lo mismo que los idólatras tienen. Egipto era idólatra. Estaremos expuestos, por tanto, al castigo de Dios, a la ira de Dios. Lejos esté eso, hermanos, de cada uno de nosotros. Veamos lo que dice nuestro texto. 1 Corintios 10 sigue diciéndonos: no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Cuándo pasó esto? Hacemos memoria bíblica. ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento de la historia de Israel se cometió idolatría? En muchos, pero ¿cuál está citando Pablo aquí? En aquel momento que nada más ellos salir de Egipto, cuando esperaban a Moisés que descendiera él del monte, de estar con la presencia de Dios recibiendo todas sus instrucciones, ellos se desesperaron. No viene Moisés. ¿Qué hacemos? Pues nos hacemos un Dios. Ellos querían adorar a Jehová, pero de una manera incorrecta, haciendo una imagen. Pero fijémonos en Éxodo 32, que es el texto que está citando Pablo aquí, que no quería que los corintios ignoren. Fíjate allí, en Éxodo 32. El pueblo se impacientó y pensó, verso 1 del capítulo 32, no sabemos qué le haya acontecido a este varón. Perdieron la paciencia. Si no baja, si no nos dice nada más, entonces ahora nosotros seremos nuestros propios guías y adoraremos a Dios como mejor creamos conveniente. En otras palabras, es lo que dice aquí. ¿Y qué hicieron? Llamaron a Aarón para que este Aarón les diese una solución. Le hicieron una imagen ante la cual postrarse. Dice el verso 4, él tomó de las manos de ellos el oro que había recibido y le dio forma al oro con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y le dijo: Israel, estos son tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aarón edificó un altar, pregonó: mañana será fiesta para Jehová. Y al siguiente día madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y aquí viene el texto que cita Pablo, versículo 6. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Pablo está apuntando al pueblo idólatra que comió, bebió y se levantó a jugar. Aún antes y ahora también las fiestas idólatras tienen este componente de comer, emborracharse y divertirse ante el Dios mudo. Algunos incluían en el pasado actos sexuales también. Y de hecho, esta palabra divertirse, algunos asocian, por ejemplo, con el hecho de jugar. Y la Biblia nos dice en Génesis 26, cuando Isaac comete el mismo pecado que su padre Abraham, se dice que el rey de la tierra donde Isaac estaba vio que jugaba Isaac con Rebeca, por lo que puede tener una connotación de caricias, y que el pueblo comió, bebió y posiblemente tuvieron algún este tipo de comportamiento, tal vez sexual o tal vez de otra forma. Los corintios puede que participaran de la comunión de los idólatras en sus fiestas, comidas, bailes, simplemente porque querían pasarlo bien. Su fe y su conducta no estaba basada en la palabra, estaba basada en el vientre, en lo placentero. Lo que regía su fe, lo que regía su norte, no era la Biblia, no era el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que se estaba escribiendo. Su conducta y todo su proceder estaba basado en su cultura. Como vimos la semana pasada, ellos hacían teología para seguir siendo amigos del mundo, para no cortar. Ellos decían: la carne no es nada, no está afectada si está sacrificada a los ídolos, porque los ídolos nada son. Pero ¿qué querían con ello? Seguir comiendo de esa carne. Y más allá de la carne, querían seguir en el entorno del pecado. Querían ser cristianos, pero seguir en el mundo, seguir pasándolo bien. ¿Y qué dice Santiago 4:4? Vayamos rápidamente a Santiago 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad
con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los corintios estaban pecando de la misma sanción que estaba dando aquí Santiago. No se puede estar en una fiesta pagana o que esté muy vinculada a la idolatría sin salir contaminado del alma. Hermanos, lo que se diga allí, las bromas, las diversiones, todo ello manchará tu alma. Tú que solamente querías pasarlo bien, reírte un rato, acabarás envuelto en los mismos pecados. Tú que no podías decir no a tu hermano, tu hermana, a tu primo, al final, de alguna manera, estarás con los mismos pecados. Este pecado lleva al desenfreno. Mira lo que dice Éxodo 32, más adelante. Nos dice el verso 25, mira cómo llegó este pueblo. Éxodo 32, verso 25 nos dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón había permitido el desenfreno para vergüenza entre sus enemigos. Luego vemos la sanción de Moisés. ¿Quién está por Jehová? Se juntaron con él los hijos de Leví. Y mira el verso 28, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. No se nos dice que Dios inmediatamente actuó, se nos muestra el furor de Dios, pero Moisés aplicó allí el juicio de Dios sobre este pueblo. Hermanos, Dios no nos ha mandado a cometer actos desenfrenados, no nos equivoquemos. La raíz de este pecado, la idolatría de vanidad, fue la impaciencia por el deleite. Esto les llevó a cometer todo lo que hicieron. Rompieron el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento, hermanos? ¿Lo recuerdas? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, dice el texto, a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Y cómo se guarda este mandamiento, hermanos? ¿Cómo se respeta y cómo se muestra temor a Dios con este mandamiento? Recuerdo que lo vimos hace tiempo ya, pero hacemos bien en recordar. El mandamiento segundo se guarda adorando a Dios conforme su palabra, conforme la adoración según la Biblia, y no querer hacer una mezcla, una mistura entre otras costumbres y la costumbre bíblica. Guardar el mandamiento implica, según el Catecismo Mayor de Westminster, no idear, aconsejar, mandar, usar y aprobar un culto religioso que no haya sido instituido por Dios. La pregunta 108 y 109. ¿Qué pasó aquí? Exactamente eso. Hicieron una imagen y le propusieron a Aarón hacer una fiesta como los demás. Obtengamos sabiduría de aquí, hermanos. Fijémonos que el pueblo intentó echarle la culpa a Moisés porque no estaba entre ellos, entonces nos gobernamos. Pero había muerto este varón, se había ido. No les costaba nada el esperar o el consultar. Y de alguna manera lo que aprendemos aquí también, hermanos, es que debemos ser pacientes y también buscar la manera de adorar a Dios según su palabra y consultarlo si no la sabemos, pero lo que no podemos hacer es imponerla. Nos dice el texto, 1 Corintios 10, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿En qué momentos de la historia de Israel, del desierto, apareció esto? ¿Lo recuerdas? Números 25, vamos allí un momento, a Números 25, que es donde se cita el pecado que están cometiendo. Ni forniquemos como ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números 25. Ahora, para entrar en contexto a Números 25, lo que pasó previamente a eso es que Balaam, el profeta que se vendió, el profeta malvado, no había podido maldecir al pueblo de Dios. No podía pronunciar maldición sobre el pueblo porque era bendito. Pero como él no podía maldecirlos, no podía hacer caso a lo que Balac le pedía, Balac, el rey de Moab que lo contrató, lo que hizo Balaam al no poder maldecir al pueblo de Dios es que le sugirió y le aconsejó a que las mujeres de Moab vayan tras los hijos de Israel y los hagan pecar. Mira, rápidamente, estás en Números 25, pero puedes ver Números 31 para que veas lo que te estoy diciendo. Números 31, el verso 16, nos dice aquí,
Y he aquí ellas, por consejo de Balaam, fueron a los hijos de Israel para cometer infidelidad contra Jehová en el asunto de Peor, por consejo de Balaam. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros vemos en Números 25 lo que pasó. Dice allí: habitó Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y se unió el pueblo a Baal Peor. El enemigo de Dios no puede tocar a sus escogidos. Si está bendito, nadie puede tocar. Dios tiene sus ángeles cercando a su pueblo. Pero ¿cómo puede el pueblo de Dios caer bajo la disciplina de Dios? El enemigo no puede tocar, pero el enemigo puede tentarlo para que de alguna manera el pueblo de Dios caiga en pecado y entonces sea disciplinado por Dios. Esa es la manera. Hay que prestar atención, hermanos, a esto. El cristiano está protegido por Dios siempre, a menos que él mismo busque su propio mal. Mira lo que dice allí: hay que estar atento a las tentaciones, y en este caso nos habla del pecado sexual, de la lujuria. Fijémonos qué pasó cuando ellos fornicaron con las mujeres de Moab. Mira el verso 9, mira el texto 3, el verso 3 que decía: Jehová se encendió contra Israel. Y mira lo que dijo en el verso 4, lo que le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a pleno sol, y el furor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esta fue la reacción de Dios. Y mientras había una mortandad, fijémonos en el verso 9, ¿cuántos cayeron? 24,000. Si alguno es perspicaz, se dará cuenta que Pablo dijo 23, aquí se dice 24. Bueno, uno redondeó a la alta y otro a la baja, por despejar esa duda. Pero fijémonos, 24,000 murieron por causa del pecado de fornicación. Dios juega entonces cuando nos dice huid de la fornicación. Dios juega, o Dios ha cambiado. ¿Este es nuestro Dios o es el Dios del Antiguo Testamento? ¿Qué creemos? El texto no puede ser más ilustrativo ante nuestros ojos. Dios quería ahorcarlos y de hecho lo hizo a los cabecillas. Fijémonos, hermanos, en este texto la curiosa pero cierta relación que tiene la fornicación y la idolatría. El pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y ellas les invitaron al pueblo a sus sacrificios de sus dioses y el pueblo se inclinó. No es coincidencia, no es casualidad que esté junto la fornicación con la idolatría. Las mujeres llevaron al pueblo a la idolatría y a la muerte. Pensemos cómo se ilustra también en la historia de Israel esto. Primero de Reyes 11, Salomón el rey, el hijo del rey David, Salomón el rey de paz. Fijémonos cómo él también pecó de esta manera y una cosa estuvo ligada a la otra. Leamos Primero de Reyes, como el texto explícitamente une estas dos cosas y no para que lo pasemos por alto. Verso 1. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, a moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, dice el texto. ¿Y qué nos dice el texto 3? El verso 3. Y sus mujeres hicieron inclinar su corazón. Verso 5. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom. Y verso 6. Hizo Salomón lo malo a los ojos de Jehová, y no siguió plenamente a Jehová como David su padre. Fíjate, el verso 7 es la ingratitud de Salomón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, abominación de hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Está muy relacionado, hermanos. Aprendamos a no coquetear con el pecado sexual, ni siquiera con nuestros ojos, ni nuestros pensamientos, ni conversaciones. Hay algunos que no ven ni piensan, pero la conversación abierta con una mujer que no es su esposa, por ejemplo, alejémonos con fuerza de eso y con determinación de todo aquello que nos pueda arrastrar a la fornicación, hermanos. Porque una vez que ese pecado esté en nuestra mente, lo cometerá nuestro cuerpo. Es una cosa después de la otra.
Y después de pecar de esta manera, lo único que queda es la idolatría, el juicio de Dios. Santiago 1:15, ¿qué nos dice relacionado con esto? Si lo puedes buscar, Santiago es muy didáctico para estas cosas. Santiago 1, verso 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido este deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Una vez que el deseo ha tenido cabida en nosotros, va a dar a luz el pecado. Tal cual una mujer está embarazada, lo único que sigue es esperar que se consuma. Y entonces, cuando se da a luz el pecado, hay muerte. Si no estás en Cristo, dará muerte para perdición eterna, y si estás en Cristo, para ser tratado por Dios. Cuida tus ojos, hermanos. Incluso las canciones que escuchas, las conversaciones que tienes, todo no te puede llevar a la idolatría. No puedes dar un centímetro a la lujuria, a la lascivia sexual. Mira qué nos dice el texto, volviendo a 1 Corintios 10, nos dice: ni tentemos a Cristo, el verso 9, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Fíjate aquí que Pablo quiere decir también que Cristo estaba en el Antiguo Testamento y estaba con ellos. Ni tentemos a Cristo. Es decir, aquí no nos detendremos mucho en eso, pero fijémonos que Pablo tiene el propósito de poner a Cristo en toda su enseñanza y mostrarlo como Dios. No tentemos a Cristo como ellos tentaron a Cristo, pero Cristo no se había encarnado. Pero Cristo todavía no había nacido de entonces. Pero Cristo estaba allí, en la forma del ángel de Jehová, que lo seguía y que se paró en la roca y que recibió la roca el daño. Fijémonos que Pablo tiene la intención de mostrarles que Cristo es aquel. Algunos dicen que Cristo hoy no hace ningún daño, no corrige con vara a su pueblo como Jehová sí lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, Cristo fue el que se le tentó en el Antiguo Testamento y este mismo Cristo fue el que envió a las serpientes. Fijémonos, estamos hablando de un carácter tal vez severo de Dios, pero nuestro texto nos lo pone para que nosotros nos apartemos de todo mal. Dice allí, vayamos a Números 21, que es el texto que está citando aquí el apóstol Pablo, Números 21. Fíjate el contexto de este pecado. ¿Qué hicieron ellos para que se les envíe estas serpientes? Pablo nos dice que tentaron, pero ¿de qué manera fue esa tentación contra el Señor? Dice, verso 4, Números 21, y partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. ¿Y qué pasó? Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? No hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Dijeron que Dios los había sacado para morirse, para privarlos de sus bienes. Hablaron contra Dios, hablaron mal de Dios. Pero hermanos, esta es la queja continua que no solamente persiguió a los israelitas, a la iglesia del Antiguo Testamento, sino también a los justos. Como nosotros vemos en el Salmo, aún hoy nos puede aquejar un sentimiento parecido. Podemos hallarnos a nosotros mismos en el Salmo 73, donde el justo se ha cansado aparentemente de hacer el bien. En el Salmo 73, en el verso 13, vemos una queja similar, que tal vez puede ser la nuestra hoy. Dice Salmo 73, verso 13. Leamos desde el 12 y con eso entraremos en contexto. Nos dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano he limpiado mis manos, dice este justo. Pero no acaba allí el Salmo. Fíjate cómo él sale de esa pesadumbre, de ese abatimiento de alma. Dice el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. Mire el verso 22. Yo era ignorante y no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él entra otra vez, no solamente a verlo lo que no tiene, sino todo el cuidado paternal de Dios. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. El versículo 27 es la verdadera suerte de aquellos que se alejan. Dice: destruirás a todo aquel que fornica apartándose de ti. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dios envió serpientes ardientes en el capítulo de Números que estamos viendo, 21.
para que ellos aprendieran a no blasfemar, para que aprendieran a no hablar mal de Dios, de su providencia, de lo que Él les da o lo que no les da, para que ellos aprendan que el abatimiento no es excusa para el pecado, hermanos. Cuando alguno está abatido, triste, la Biblia dice, haga oración. Pero el pueblo de Israel cuando está triste, cuando estuvo triste, pecó. ¿Y Dios qué hizo? ¿Tuvo pena por eso? No, Dios les envió serpientes y las envió para que nosotros veamos y no utilicemos la tristeza como excusa para pecar. Hice esto porque estaba triste, hice esto porque estaba abatido, porque Dios me privó de algo y ahora, como me lo ha quitado, yo en respuesta pues hablo mal de él, me quejo. Como decía Jonás, sí, hasta la muerte me quejo. ¿Qué hizo en Números 21 el Señor? Verso 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y mira la respuesta del pueblo, verso 7. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Dios les enseñó a no blasfemar contra Él. Pero aquí también se nos da un bello retrato de Cristo. ¿Alguno recuerda cómo fue la salvación de este pueblo moribundo? Dios les envió serpientes, pero cuando oraron, cuando se arrepintieron, ¿qué más les dio Dios? Dios le dijo en el verso 8 a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un estandarte y sucederá que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fijémonos aquí, hermanos, en medio de este contexto triste y de pecado, Dios levantó un estandarte con una serpiente de bronce que al verla ellos se sanaban. La misma serpientes que los hacía revolcarse de dolor, de la misma naturaleza, una serpiente de bronce se levantó para darles salvación. El hombre con su pecado, hermanos, es al igual que esa serpiente, tiene veneno en sí. No hace falta que toque algo. Él tiene veneno en sí. Y cuando toca al otro puede contaminarlo, puede herirlo, igual que una serpiente. Hacemos pecar a otros hombres por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Pero fíjate aquí que Cristo, el Dios hombre, se hizo como uno de nosotros para darnos vida. Mirándolo solo a Él, el pecado se frena en nuestras venas. Imagínate, ellos le decían serpientes ardientes porque subía el calor del veneno por todo su cuerpo. Desde la mordida les invadía, les hacía revolcarse. Pero una mirada a la serpiente de bronce que se erigió frenaba su dolor. El pecado se frena de nuestras venas y hace que la salvación corra por todo nuestro ser cuando miramos a Cristo. Cuando miramos al Señor Jesucristo es que tenemos la cura contra cualquier pecado y la cura incluso contra aquellas consecuencias del pecado. En algunas Dios nos libra y otras las deja como marcas simplemente de gracia. Mirando a Cristo, y esta es la historia que encierra a las serpientes, mirando a Cristo es que podemos tener paz y podemos ser restaurados y el pecado ser frenado y todos sus males. Miremos, hermanos, otra historia que también les lleva a Cristo aquí en 1 Corintios. Leamos el siguiente pecado que enumera Pablo aquí. Nos dice en el verso 10, estamos viendo el último ejemplo que pone Pablo. Dice, ni murmuréis como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuándo murmuró el pueblo de Israel? Bueno, ellos nunca murmuraban, ellos siempre aceptaban la autoridad que había sobre ellos, ¿verdad? Bueno, ellos, hermanos, murmuraron muchas veces, pero de manera específica la Biblia recoge otra vez en el libro de Números, en el capítulo 16, aquella murmuración que recoge la ley y que Dios trató. Recordemos el proverbio, vamos a Números 16, pero recordemos el proverbio, el avisado ve el mal y se aparta. La murmuración es otro pecado del cual tendríamos que estar lejos. Números 16, todo ese capítulo, si puedes leerlo en casa para refrescar, todo este capítulo nos habla acerca de esta murmuración y sanción de Dios. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Dios, incitado por el levita Coré y su séquito, se levantaron contra Moisés y Aarón. Eso fue lo que pasó. Básicamente acusaron a estos dos hombres a enseñorearse de la grey de Dios y erigirse por señores y jueces sobre ellos. Y ellos decían, miremos allí, en el verso 3, ellos son santos, dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis contra vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos son santos, el pueblo es santo, no hace falta que ustedes los guíen.
El pueblo es santo, ellos son los perversos que Dios ordenó para guiarlos. Ellos murmuraron contra sus autoridades, pero en realidad la murmuración contra quién era. Verso 11 dice, tú y todo tu pueblo, todo tu grupo, les está diciendo a ellos, os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que murmuren contra él? La murmuración contra las autoridades, ¿qué es, hermanos, en el fondo, según ese texto? Murmuración contra Dios que ordenó estas autoridades. ¿Qué pasó? Veamos en el verso 32. Mira, ¿cuál fue el destructor? Dice Pablo. Bueno, aquí se ve mucha destrucción, hermanos. Pero veamos nosotros el verso 32. ¿Qué pasó con ellos? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. El verso 35. Fuego salió de Jehová y consumió a 250 hombres que ofrecían el incienso. Hombres levitas. Fijémonos que aún al día siguiente, verso 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Pero fíjate allí lo que dice en el verso 47, cómo reaccionó Dios. Aún también allí envió mortandad, comenzó por el pueblo. Y fijémonos en el verso 48, y se puso Aarón entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron allí fueron 14,700, sin contar los de Coré. ¡Wow! ¡Qué terrible es la murmuración! Santiago no se equivoca cuando dice que la murmuración es como el pecado de hacer un pequeño incendio. Es como cuando uno empieza un pequeño fuego y este fuego se va a un bosque y el bosque se enciende y destroza todo. Fijémonos aquí, hermanos, la murmuración de estos hombres, la mortandad que provocó. 14,600 hombres, sin contar los de Coré. Dios aborrece la murmuración, hermanos, entre el pueblo de Dios, el chisme entre los hermanos, el que siembra discordia entre los hermanos, es aborrecido por Dios, y especialmente contra las autoridades familiares, eclesiales o civiles. Vamos a Proverbios 6. Veamos las cosas que aborrece el Señor. Hoy podemos verlas a la luz de este texto. Proverbios 6, verso 16. Mira las cosas que aborrece el Señor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca rencillas entre los hermanos. Veamos aquí, hermanos, Dios no se agrada del chisme, de la murmuración. Este es el pecado del cual los cristianos no están exentos. Es un pecado que persigue al pueblo de Dios. También nos persigue a cada uno de nosotros, hermanos, con la excusa tal vez de vamos a orar por esto, o te cuento una aflicción que tengo, comenzamos a hablar del otro de una manera que no se debe. No sabemos dónde acabará eso, pero por eso leemos aquí. Puede acabar muy mal y Dios acabará con los que hicieron esto. Dios quiere, hermanos, que estemos apartados de la murmuración. ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos un chisme? ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos la detracción de otra persona? ¿Cuál es la respuesta? El 9º mandamiento que dice que no darás falso testimonio. Cuando otra persona viene a ti y rompe el 9º mandamiento en tu delante, ¿qué debes hacer? Bueno, el procedimiento es invitarle cordialmente a que él restaure las cosas con aquel que te está dando la queja. Ahora, salvo que sea alguna denuncia y tú puedes ayudarle a guiar el caso, moverle el caso por medio de él. Pero generalmente deberíamos nosotros no ser partícipes del chisme y la murmuración. Deberíamos nosotros callar. No somos mensajeros de lo malo. No somos mensajeros de la duda. No somos mensajeros. Si no está probado aquello, entonces no debemos hablarlo. Solamente podemos hablar en tales circunstancias donde se nos llame testificar o alguna otra cosa. Pero tú no vas a poder, hermano, tú no vas a poder parar a que todo el mundo deje de contar chismes. Incluso tú mismo podrías ser partícipe de uno. Pero lo que tú puedes hacer es no ser partícipe de las malas obras de otro. Lo que tú puedes hacer es no unirte, no contar, no transmitir eso a otro. Con eso habrá cesado en cuanto a ti respecta el mal. Este mandamiento, hermanos, a veces es tan difícil de cumplir, por lo que dice Santiago, que la lengua es un miembro muy pequeño, pero aquel que la domina es un hombre perfecto. ¡Wow! La esperanza de ser un hombre perfecto está en dominar la lengua, de no ser partícipe del chisme
y la murmuración. Fijémonos, hermanos, los corintios pecaron por ello, pero fijémonos cómo también en este capítulo se nos muestra que no es un pecado del cual el Señor no pueda restaurar. Fue juzgado el pueblo, cayó mucho pueblo, pero ¿qué nos dicen Números? Aarón se puso entre los vivos y los muertos. ¿Y qué pasó? Cesó la mortandad. Versículo 48. El Señor hizo exactamente eso. Por medio de aquellos que le calumniaban, porque Aarón fue calumniado, Aarón fue el objeto de odio en ese momento, la causa de división fue él, porque lo juzgaron a él injustamente, y ese hombre al cual le habían injuriado, le habían dicho de todo, ese hombre se paró entre los vivos y los muertos para interceder y cesó la mortandad. ¿Este hombre no pudo acaso desobedecer ese mandamiento para que perezcan todos los chismosos, para que perezcan todos los murmuradores? Sí, pudo haberlo hecho, pero aquí se refleja el gran amor del Señor Jesucristo, que aún habiéndole injuriado a aquellos, y aún nosotros en nuestra vana manera de vivir, habiéndonos burlado de los cristianos, habiéndonos burlado de su gobierno sobre nosotros, aún habiéndonos burlado de la Biblia o de toda la bondad de Dios, Él se para entre la ira de Dios y nosotros y cesa la mortandad. Él es el que intercede por nosotros aquella primera vez y ahora continuamente. Si tú y yo no hemos muerto, no hemos perecido, ¿por qué? Es por Cristo mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a librarnos también de esto. Pablo tenía sus enemigos entre los corintios y entre muchos lugares, y Pablo con esto les recuerda tener cuidado. Nosotros no podemos murmurar contra nuestros padres, no podemos murmurar contra nuestros padres en la carne, quiero decir. No podemos murmurar contra aquellos que Dios pone de una manera injusta. Que el Señor nos ayude, hermanos. Mira lo que dice allí para acabar. Todas estas cosas, versículo 11 de 1 Corintios 10, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hasta allí, fijémonos, hermanos. Fueron dadas estas cosas para nosotros. Leámosla. Expongámonos continuamente a el Antiguo Testamento y todas estas historias del pueblo de Dios, como nos exponemos nosotros cada día bajo la ducha que lava nuestra inmundicia, o nos mostramos frente al espejo para ver dónde estamos errando. Así hagamos con la palabra de Dios, pasemos largamente por ella. No importa que hayamos pasado ayer por ella, porque de la misma manera que ayer nos limpiamos y ayer comimos y ayer corregimos las cosas que veíamos en el espejo, hoy también las necesitamos. Hoy también necesitamos más de esa agua. Es la misma de la de ayer, sí, pero es que hoy tal vez estoy expuesto a otros pecados y me va a limpiar con el mismo poder de ayer, o me va a prevenir con el mismo poder de ayer. Pasemos por ella continuamente, dice allí. Los que han alcanzado el fin de los siglos, los que han alcanzado esta plenitud de revelación. Tenemos nuestra Biblia completa. A algunos de vosotros os falta un libro de la Biblia. Nosotros ya gozamos de la revelación completa de Dios. Tenemos la revelación completa y esperamos la venida del Señor. Para nosotros es. El verso 12 y el verso 13 nos recuerdan una simple verdad, hermanos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El proverbio que hemos leído, el soberbio, es el que no va a prestar atención a esto. El soberbio va a decir, bueno, esto ya me lo sé, esto ya he pasado por aquí, otra vez estamos recordando. Gracias a Dios que estamos recordando. Si piensas que estás firme, mira que no caigas. Tu confianza no puede estar en el bautismo o en venir a la iglesia. Mira lo que dice primera de Juan 2, versículos 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, él está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. No es un indicador fiable el haber sido bautizado. No es un indicador fiable de tu salvación el participar de la cena del Señor o el venir a la iglesia sin impedimento. No es un punto de completa fiabilidad. No por eso estás en el cielo. No por eso tienes un lugar en la mesa del Padre. Mira lo que dice Juan. El que anda en la luz es verdaderamente hijo de luz. Es una invitación que Pablo hace para que no se confíen demasiado en las gracias de Dios. Ni siquiera porque nos va bien o tenemos un poquito más o tal vez tenemos lo necesario cada día. Ellos también tenían el maná y perecieron.
no debe estar nuestra confianza en las bendiciones que Dios nos da, sino en ver si verdaderamente estamos corriendo la carrera o no, si estamos viviendo para agradar a Dios o no. Ese debería ser nuestro indicador. ¿Estamos corriendo para Dios o estamos corriendo en los circos del mundo? Revisémonos. Dios nos dice aquí en el último verso que Él no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Algunos de nosotros tal vez piensan, wow, qué difícil puede ser seguir a Dios, qué difícil puede ser privarse de cosas. Pero mira lo que Él dice, son tentaciones humanas. Las tentaciones que hubo antes son las que son ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. Cristo sigue allí. Él es fiel, conoce y se acuerda que somos de polvo, hermanos. Él va a salir a nuestro rescate. Si ve que somos muy tentados, tranquilo, dice el texto, siempre con la tentación habrá la salida. Siempre habrá la manera de soportar. Siempre habrá la manera de escapar del pecado. Salmo 46, pronto, Dios es nuestro pronto auxilio. Y Hebreos 4:16 dice que el trono de la gracia está siempre disponible para que busquemos el socorro oportuno, es decir, el socorro en el momento que lo necesitamos. Tal vez no esté tu padre, tu hermano en la fe, no esté tu cónyuge, no esté la iglesia contigo, no esté nadie, pero no puedes por eso pecar como el pueblo de Israel, sino aún allí dice Hebreos 4:16 que tienes la puerta abierta al cielo para invocar su ayuda y Él te socorrerá. Que todo esto, hermanos, nos anime a ver que las tentaciones de nuestros padres estamos expuestos a ellas, pero la gracia que hay en Cristo, y como dice Hebreos 4, el acceso de ser librados está al alcance de una oración, que eso nos anime a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, que está siempre pendiente de nosotros sin pestañear. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio que tenemos de estar delante de ti, porque tú nos has llamado a ser de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos hoy meditar en tu palabra, en tu revelación completa. Gracias porque nos das el ejemplo en la Escritura para que nosotros temamos, para que al ver tu vara sobre otros, nosotros seamos sabios y nos apartemos de tal daño. Señor, no dejes que seamos soberbios, no dejes que pensemos que estamos muy firmes, sino ayúdanos, Señor, como tu siervo Moisés, que temblaba y por más gloria tuya que vio, nunca hubo en él orgullo ni vanidad, sino que siempre fue manso y humilde. De hecho, no había hombre más humilde, nos dice el texto, más manso que Moisés, y él lo vio todo. Permítenos, oh Dios, el poder ser hombres que tiemblan a tu palabra, hombres que no se atreven a ignorarla, que no toman a tu Biblia como una revelación antigua, como un consejo antiguo que ya no sirve para hoy, sino hombres que ven a tu palabra como el agua que necesitan cada día para pasar largamente bajo ella, para que ella sea capaz de limpiarnos, para que ella sea capaz de alentarnos, sea que estemos sucios, ella por Cristo nos limpie, sea que estemos sedientos, ella por Cristo nos satisfaga. Ayúdanos, oh Dios. Queremos tomar el consejo de tu palabra y aferrarnos a este Señor Jesucristo, amarlo por tanta bondad y tanta misericordia que hay en Él. Ayúdanos, oh Dios, a estar lejos del pecado, de la idolatría, lejos del pecado, de la fornicación, lejos del pecado, de la murmuración, lejos de estar codiciando cosas que, Señor, tú en tu providencia no nos has dado. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu Hijo Jesucristo, a ti nos encomendamos. Amén.